¿Te has puesto a pensar en tu futuro? ¿Sabes de qué vas a vivir cuando seas viejo? Te comento algo. En nuestro país, la tasa de reemplazo es del 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se retira, del último ingreso o salario que tuvo, solo va a tener como pensión el 16% de ese último ingreso. Esto es un problema en nuestra sociedad, esto es un problema que probablemente hoy lo estamos viendo pocos, pero conforme la pirámide demográfica de nuestro país se vaya invirtiendo, este problema se va a agravar cada vez más. Si bien cuando eres una persona joven y productiva no inviertes tanto en tu salud, cuando eres anciano, el costo de inversión en tu salud se duplica. ¿Te has puesto a pensar en esto? Si no te has puesto a pensar en esto, es momento de que lo hagas. Y el día de hoy en Todo en Palabras Podcast, pensiones. Yo soy Enrique González. Yo soy Miguel. Bienvenidos a un episodio más de Todo en Palabras Podcast. El día de hoy la producción nos trajo otra vez cerveza. Como ya es costumbre. Esta vez nos trajo algo más petit. Y bueno, para esta ocasión tenemos una caguamita carta blanca. Así es. De la alta fineza cervecera en México. Carta blanca. Así es. Carta blanca. No sé si tomármela o arrollarla y ponerla a dormir porque está enana. Está muy abrazable, muy... Está curiosita. Sí. No por esto se la den a los niños, por favor. Sí. Se presta mucho a niños, ¿no? Sí. Dale un vasito. Ay, es la caguamita No le pasa para el niño. Sí. Y bueno, pasando al tema de hoy. Al tema de hoy, así es, pensiones. Cabe mencionar que esta semana el presidente, en sus ya clásicas conferencias mañaneras, dio a conocer un proyecto de reforma de pensiones, el cual por ahora está como como un proyecto, una reforma de ley, que más adelante Miguel Guzmán nos va a comentar un poco más acerca del proceso que se tiene que todavía pasar para que esta ley pueda llegar a ser Así es. realmente una ley y estar a nivel constitucional. Entonces, pues bueno, ¿qué implica esta nueva ley? ¿Qué es lo que implica que se haga una reforma en las pensiones? Nuestro sistema de pensiones realmente no es muy bueno. Hay que decirlo con todas sus palabras. Sí es algo que se tiene que hacer ya. O sea, era algo que se tenía que tocar, era un tema que se tenía que tocar. Y si bien es cierto, se ha postergado ya durante algún tiempo. Y la última reforma que se hizo fue en 1997. Yo nací en 1997, tú naciste en 1997. Los primeros trabajadores que entraron con esta nueva reforma de ley, pues si bien los primeros pueden ya estando jubilando, hay otros que les falta al corto plazo, años, ¿no? Sí. 3, 4, 5 años, no más. ¿Qué implica esta ley de 1997 con la ley anterior que era de 1973? Pues bueno, la ley anterior lo que hacía se denomina de monto definido. ¿Qué quiere decir esto? Que tú simplemente trabajas, de cierta manera es un modelo tripartito. ¿Quiénes aportan? Pues una parte la aporta el gobierno, otra parte la aportas tú y otra parte la aporta tu patrón, ¿ok? En este modelo tripartito, pues se supone que el objetivo era que todos los trabajadores pusieran dinero, el gobierno pusiera dinero, los empleadores pusieran dinero y con los que estaban trabajando sostener o mantener las pensiones de los que ya se jubilaron. Ese era el objetivo, ese era el modelo. Pero se dio cuenta de que en un principio todo funcionaba de maravilla y de hecho el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, era el que administraba todo este fondo. Sí, sí. Pero vaya, sabemos que es del gobierno. Es el IMSS al final del día. Así es. Y digo, hay una teoría liberal que en futuros podcasts la vamos a tocar porque es una ideología que a mí me gusta y yo persigo realmente, la libertad, el libre mercado, por así decirlo. Y en esa teoría, pues el Estado debe de controlar lo menos posible. ¿Por qué? Porque se tiene la teoría de que los privados administran mejor las demás cosas. ¿Por qué? Porque hay competencia y entre ellos, pues todo funciona mejor. Un ejemplo de esto fueron estas pensiones o este modelo que se creó en 1973, donde en los primeros años todo funcionó de maravilla. El IMSS con el dinero que se tenía invirtieron en cosas pues, medio raras, la verdad, crearon ciertas unidades e inclusive ciertos centros de recreación. Huastepec, lo que ahora lo renta Six Flags en Jürgen Haber, eso era del IMSS. Y los contribuyentes del IMSS podían como
comprar su tiempo compartido y ir a tener su casa de descanso ahí, sus vacaciones, etcétera, ¿no? Okay. Este modelo quebró. ¿Por qué? Y justo nosotros seguimos pagando ese modelo quebrado. O sea, con los impuestos que pagamos, seguimos manteniendo ese modelo quebrado realmente. Y este modelo le va a seguir causando un pasivo al Estado durante al menos 20 o 30 años. Okay. ¿Por qué? Porque ya la pirámide empezó a invertirse, cada vez hay más gente que está retirada y los jóvenes cada vez son menos. Entonces, todos los jóvenes que están arriba ya no son la base suficiente para sostener a los adultos. Claro. Entonces, el modelo quebró. En 1997 se hizo una reforma a la ley de pensiones donde se pasó de un modelo de monto definido. ¿Por qué es de monto definido? Porque tú ganas un porcentaje de tu último salario, dependiendo de otras circunstancias como las semanas cotizadas o los años que hayas postergado tu pensión, puedes acceder a un como bono. Cada vez vas ganando más. Entonces, tú al final de cuentas, pues ya sabes cuánto vas a tener al final de tus días laborales, ¿no? Claro. Se pasó de ese modelo a un modelo de contribución definida. ¿A qué es este modelo? Que tú, conforme van pasando las semanas de cotizaciones, sabes cuánto vas a estar acumulando en tu cuenta individual. Ahora ya no es algo colectivo, sino que cada quien tiene su cuenta individual, sí, y tú vas abonando a esa cuenta individual y al final de tus días, pues bueno, tus días como trabajador, ¿no? Acabo de destacar. Sí. Al final de tus días como trabajador, sabes el monto que tú acumulaste durante toda tu vida laboral, claro, y a partir de ello se puede crear un monto que te pueden estar administrando cada cierto tiempo. Si sí, tú no alcanzas una base mínima, te devuelven así todo tu dinero completo, tal cual, lo que ahorraste, y ya. Tú sabes qué hacer con él. Claro. ¿Okay? Esto en nuestro país está, desde 1997 se creó roto realmente, porque en principio esta reforma de ley solo se contemplaba como otro pilar más de la reforma anterior. ¿Ok? Pero como se vio que no hubo mucha oposición en pasar del viejo modelo a este, pues decidieron realmente pasarlo a un modelo de contribución de cuentas individuales, tal cual, y ya no le iba a generar un pasivo al Estado. Entonces se quitaron como de un peso de encima. Ajá. Claro. Pero esta reforma fue prácticamente el chilazo y solo se contempló que dentro del aporte que se iba a hacer mensualmente del salario del contribuyente iba a representar un 6%. El empleador iba, si mal no recuerdo, el empleador iba a poner un 3 punto y algo por ciento, el empleado 2 punto y algo por ciento y el Estado lo que resta, que era 0.7%, algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, es muy poco. O sea, a lo largo de la vida de un trabajador, este dinero es muy poco. Incluyendo el salario mínimo que está por los suelos, pues al final de los días, las personas, si tú no haces aportaciones voluntarias, o sea, si tú no pones dinero en tu cuenta de Afore por voluntad propia, con este modelo que tenemos al final de tus días laborales, solo vas a contemplar o vas a alcanzar una tasa de reemplazo, que lo mencionamos en la introducción, es cuánto vas a recibir de tu último salario percibido, del 16%. Ok. O sea, nada prácticamente. Y esto, pues como lo mencionamos, es muy lamentable, porque cuando tú creces, pues aparte de que tienes otros gastos que no contemplabas cuando eras jóvenes, como la medicina, por ejemplo, que vas a necesitar, o los gastos médicos en general, pues tienes a una gran cantidad de personas que pues van a estar en la miseria prácticamente. Claro. ¿Ok? De hecho, desde que se hizo la reforma de 1997, el gobierno ya sabía que con ese porcentaje que se destinaba a la Afore no iba a ser suficiente a futuro. Así es. Para que en tu retiro tuvieras una vida digna, un retiro digno, ¿no? Creo que no es es más bien un hecho que muchas personas que se retiran después tienen que buscar otra fuente de acceso porque no es suficiente lo que perciben, todo lo que ya generaron a través de todo su tiempo laborando, ¿no? Tiempo laborando, sí. Entonces fue algo que se dejó ahí como en el tintero, dijeron, ahorita hay que sacar esto y después lo arreglamos. Han pasado 23 años desde que eso pasó y bueno, la idea es que ya entre este nuevo modelo que se supone que ya tiene que garantizar una vida digna que se merecen los trabajadores. Hay que recalcar, creo que ahorita es como el boom de todas las noticias, pero creo que sí es algo importante. También hay que mencionar que 60% de todas las personas que realizan alguna actividad son de carácter informal, ¿no? Realmente claro. es algo interesante. Yo me he cuestionado qué es mejor, si realmente mantenerte en la informalidad. Obviamente sabemos que haciendo esto
no pagamos impuestos. Bueno, no pagan impuestos, yo no soy informal. Pero bueno, no se pagan impuestos y bueno, al final del día ese es un daño al erario público, ¿no? Pero yo no sé qué sea más conveniente, si te quedes tú lo que sea que hagas o realmente meterte a la formalidad, obviamente en esta ley que tenemos vigente y tener ese rezago de ingreso al final del día, ¿no? Es una pregunta por ahí interesante. Hay que también dejar en claro que esta reforma va a entrar a partir del 2023. O sea, realmente todavía hay un periodo de transición. No, y aparte, me parece que aún hay que avalarle en las cámaras, ¿no? Sí, vamos a platicar más o menos cómo es el proceso legislativo. Gracias. Eso está interesante. Primero, lo que ahorita se tiene es como un proyecto, que realmente lo sacó el secretario de Economía. Ok. Ese proyecto lo firman y lo tienen que mandar al Congreso. Es la primera fase del proyecto, la segunda parte es la iniciativa, que es cuando realmente se mete ya el proyecto para su análisis. Después de ahí viene la discusión, que es como le modificamos acá, si está bien. Bueno, ya ahí es el juego de ir y venir. Estira y afloja y ver a dónde se llega. Así es. Después de ahí ya viene, bueno, se aprueba, después de ahí viene su publicación y después de ahí viene un periodo en el que se publica y entra en vigor. Ok. Ese periodo se llama vacatio legis. Y bueno, ya la última etapa es cuando entra en vigor, ¿no? Que ya no se tiene una fecha exacta, pero sabemos que es a partir del 2023. Muy bien. ¿Ok? Entonces todavía tenemos tiempo. Sí, para mencionar, porque ahorita hemos planteado todo el panorama que se tiene, hemos planteado lo que se tiene al momento, lo que se tuvo en algún momento, pero ahora vamos a empezar a hablar un poco de qué es lo que se presentó en la mañanera, qué implica y si realmente había mejores opciones. Ok. Ok. Entonces, ahora que ya sabemos el proceso por el que va a pasar y que todo esto va a entrar en vigor hasta 2023, imagínate, va a entrar en vigor o puede entrar en vigor si es que se aprueba en todos lados hasta 2023. Tiene todavía 8 años. Bueno, vamos a platicar qué fue lo que se presentó para que esto tenga sentido. Venga. Creo que hay que, bueno, me gustaría que hacer algo como que hay que hacerlo más digerible, porque yo creo que encontramos algunas cosas ahí un poquito difíciles Técnicas. de entender. Entonces, hay que tratar de hacerlo como más digerible para todos. Ok, mira. Para los que no lo saben, en la audiencia, yo soy actuario. Los que calculan este tipo de riesgos de pensiones y todo esto es un actuario. Entonces tengo conocimiento al respecto y me siento con la confianza de hablar al respecto. ¿Ok? Venga. Entonces, si por ahí empiezo a utilizar ciertos términos medio técnicos, me detienes y me dices, güey, no te entendí. La traducción, por favor. Exacto. Así es. Bien. Pues. Venga. Entonces, vamos a comenzar con el panorama que se plantea. Dale. Se va a pasar de una contribución del 6.5% al 15%, ¿ok? ¿Esto qué implica? Por lo que dicho en la mañanera, implica que el que va a contribuir lo que hace falta para el 15% realmente va a ser el empresario, el empleador, por así decirlo, ¿ok? Esto, pues, si bien suena bien, o sea, suena muy convincente a primera vista, hay ciertas cosas que tenemos que aclarar y poner en tela de juicio y se tiene que discutir cuando se esté aprobando la ley porque son cosas que pueden suceder, ¿ok? Entonces, en un principio sabemos que hay empresas en nuestro país y hay ciertas mañas o ciertos por ahí atajos para cortar la ley donde un empleado puede percibir cierto salario, pero frente al IMSS percibe un salario totalmente distinto. Sí, les pagan por fuera. Así es. Por ahí algo. Que por ahí en el futuro nos podrás contar unas mañitas. Seguro tú debes de saber. Antes que nada es un delito. Es un delito. Ajá. Si eres patrón, pues no lo hagas. No lo hagas. Si eres empleado, pues tal vez te beneficie a corto plazo, a largo plazo. Con no esta tanto. Reforma puede que ya te beneficie un poco más. Pero pues ya será elección de cada quien. Ahora sí que cada quien. Ok, entonces, con este nuevo modelo, si bien en la mañanera estuvieron representantes de varias cámaras y varios, ¿cómo decirlo? Varios funcionarios, líderes empresariales que estaban avalando esta propuesta, que decían que sí, los empresarios iban a asumir ese cargo, diferido a 8 años, ¿no? O sea, el porcentaje iba a subir cada año hasta llegar al porcentaje requerido, ¿no? Pero me parece que no se está tomando en cuenta realmente a todos los empresarios. Si bien se está tomando a una parte, pues aún no se ha tomado en cuenta a todos los empresarios. Y esto deja un poco que desear y nos recuerda un poco al México antiguo, donde los líderes sindicales decían sí y no le preguntaban a nadie más. Sí, claro. O donde los líderes empresariales decían que sí y no le preguntaban a nadie más.
Entonces, no sé, es un pequeño guiño al pasado, donde unos cuantos deciden y ahí está, todos jalan, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues se va a incentivar un poco a que los empleadores empiecen a utilizar otros esquemas como el outsourcing para tratar de saltarse esta ley. ¿Ok? También ahí en la diapositiva donde se mencionó esto, que los empresarios iban a pagar esta parte, había un asterisco hasta abajo. Esto quiere decir, el asterisco decía que los empresarios van a afrontar ese cargo siempre y cuando el salario fuera mayor a 4 salarios mínimos. Ok. ¿Ok? Sí, entonces, si el salario es menor a 4 salarios mínimos, el que va a afrontar ese cargo, pues va a ser el Estado. ¿Ok? Sí. Entonces, tomando en cuenta que en nuestro país, en principio los salarios no son muy altos y que el promedio no gana más de 4 salarios mínimos, pues la mayor parte del golpe se lo va a llevar el Estado. Yo creo que ahí yo creo que es algo clave. Y justamente hubo un funcionario que no recuerdo su nombre, y en una entrevista le dijeron, y esto no se presta precisamente a que por fuera, o sea, que realmente ante el IMSS no coticen lo que realmente ganan. Y esta persona dijo, sí, pero es un riesgo latente que siempre ha existido. Y sí, o sea, tiene razón. Sí. Pero yo creo que con esto se va a elevar mucho más, ¿no? Creo que al final del día, a quien más... O sea, obviamente hay una parte que gana y otra parte siento que quien está perdiendo va a ser el trabajador. Si realmente se apega a lo que va a decir esta reforma, entonces creo que sí no se está tomando tan en cuenta. Y precisamente estaba el Consejo Coordinador Empresarial en esta reunión. Y era precisamente eso, ¿no? Sí, tal vez representa un cierto sector empresarial, pero también tenemos que tomar en cuenta que en este país hay muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que al final del día son los que engloban a la mayor parte trabajadora del Estado, ¿no? Entonces realmente yo creo que ese consejo representa a la élite empresarial, pero creo que estamos dejando de fuera a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Exacto. Que realmente no sé si puedan pues llevar a cabo todas estas contribuciones, ¿no? Afrontar este gasto. Claro. Ahora, en la otra situación es, ok, al final de cuentas, ¿quién va a terminar pagando realmente este costo? Pues lo más seguro es que el empleado, ¿ok? O sea, los sueldos, si de por sí ya son bajos en nuestro país, pues el empleador va a reducir un porcentaje de este salario para mandarlo a la Afore de cada trabajador, ¿ok? Entonces, el salario se va a ver afectado, porque una de dos, y esto es el costo-beneficio que platicábamos en el podcast anterior, porque el empleador, si está pagando los sueldos que está pagando, la mayoría de los casos es porque realmente no pueden pagar más sueldos. No es porque el empresario sea un tacaño, o sea, un aborazador o algo por el estilo. Entiendo que hay casos en los que sí. Lo debe de haber. Pero en la mayoría de los casos es porque el empleador no puede pagar realmente más porcentaje. Claro. Entonces, el que va a afrontar el cargo realmente, pues sí, va a ser el empleador en detrimento del sueldo del trabajador. Que ojo, eso no se puede hacer, eso es inconstitucional. O sea, no es válido que te disminuyan tu sueldo. Eso no se puede hacer. Ok, pero las nuevas contrataciones, pues los vas a contratar a un salario más bajo, teniendo en cuenta la contribución. Sí, ¿Estás de acuerdo? Entonces, de lo que realmente te cuesta un empleado, pues ya va incluido toda la cuota para el IMSS, la cuota para este fondo de retiro, todos los gastos que tenga. O algo así. Todo lo demás. Sí. ¿Ok? Entonces, pues al final de cuentas, es un riesgo que se puede correr el salario. Si de por sí ya es bajo en nuestro país, pues puede bajar todavía más. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, la propuesta, el proyecto de reforma que se presentó al gobierno, da la tinta, o parece ser que fue un madruguete, que se adelantaron a todo lo demás que ya traían cargando atrás. Porque este problema que tiene México, pues no es nuevo. Como lo mencionamos, desde el 97, que se promulgó la nueva reforma, habíamos tenido problemas. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, todos los años emite una alerta al Estado mexicano por el tema de las pensiones. Siempre la OIT es un organismo internacional que se dedica a regular los derechos de los trabajadores. México está, ¿cómo decirlo?, afiliado a la OIT. Sí, forma parte de... Entonces, pues se tiene que alinear como a los estatutos. La OIT dice, o dentro de su normativa plantea que los trabajadores en su época de retiro, cuando se retiren, deben
de alcanzar una tasa de reemplazo de al menos el 60% de su último salario. Me parece que era 40, ¿no? Yo tenía entendido que era 40. O sea, yo entendí que había dos recomendaciones. No son recomendaciones, son... Sí, 2 estatutos, ¿no? 2 acuerdos que se tienen que cumplir. Sí, son acuerdos. Bueno, había un acuerdo en el que se decía, que es el que forma parte de México, que tenía que garantizar el 40%. México no lo cumple, evidentemente, ¿no? Porque platicábamos que teníamos alrededor de un 16%. Entonces, cada año le emiten esa alerta, o bueno, denuncian a México, porque dicen como, hey, no estás cumpliendo con lo que te comprometiste. Y así. Pero hay por ahí otro acuerdo en el que se está estableciendo un 60%. Pero es más como una recomendación, no como tal un acuerdo. Entonces, si no llegas a un 40, mucho menos a 60, ¿no? Ok, tiene sentido. Vale, entonces el acuerdo es llegar al 40%. México no ha llegado al 40% nunca. Claro. Nunca, desde que se promulgó la nueva ley, ¿no? Bueno, que ya ahora parece vieja, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, con reforma que se presentó, se mencionó que se iba a mejorar en un 40% el rendimiento de las Afores. ¿Okay? Las Afores iban más bien la tasa de reemplazo se iba a mejorar en un 40%. Si tenemos en cuenta que hoy en día la tasa de reemplazo es del 16%, la mejora es un 40%, seguimos estando muy por debajo de la meta o del objetivo, que es 40% en la tasa de reemplazo. Claro. Entonces, si bien sí ayuda, si bien es importante, pues no ayuda tanto. Un poco, sí. Ayuda, sí, pero híjole, no ayuda lo que debería. En ese sentido, parece ser que trataron de adelantarse y sacar algo de nuevo como al chilazo, así rápido, como de ahí está, y nos apuramos, ¿no? Estamos cumpliendo. Sí. Pero ¿qué tanto están cumpliendo? Pues no se está cumpliendo realmente. O sea, realmente no se está alcanzando el objetivo. Al final del día ya es un trabajo del Congreso, del órgano legislador. O sea, creo que el paso inicial ya está, que es como la ventaja, ¿no? Si bien no estamos cumpliendo la meta, al menos creo que sí estamos dando los primeros pasos hacia allá, ¿no? Entonces, lo que se intentó de hacer fue copiarle a otros países europeos que tienen un sistema de retiro muy bien, ¿no? Muy consolidado. Y bueno, ellos, en algunos países en los que tomaron como de inspiración, lo que se retiene para el retiro es alrededor del 35%. Entonces hablamos de un 20% más de diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente pues, se tiene que encuadrar a un país latinoamericano como es México, ¿no? Entonces creo que el plan es bueno. Hay unas cosas que tienen que pulir por ahí y obviamente el tiempo dirá qué va a ser de esta reforma. Pero creo que es algo que va por buen camino. Si bien no es el objetivo la solución final, total. Vamos a dar un gran paso enorme, ¿no? Creo que sí es algo muy diferente. También creo que hay algo interesante que mencionar. Yo conozco a muchas personas que tienen Afore, pero no saben qué es. O sea, sí. Solo saben que les descuentan y dicen como, pues ya me descontaron, pero no saben realmente para qué es, ¿no? Entonces es solo como algo ilustrativo. Hay que hacer algo para que la sociedad y todos los trabajadores se enteren realmente de qué es la Afore. Porque muchos no saben. Como tú bien lo dices, hay una gran cantidad de personas que no saben para qué es la Afore. Y también lo que me gustaría decir, principalmente en los jóvenes, es que no saben para qué es. Y creo que muchos se van con la idea de que, pues ahorita soy joven y... no pasa nada, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Sí, claro. Y creo que hay que poner la idea que algún día vas a ser viejo. Esa es la realidad. Entonces... Pero, ¿sabes? Leí alguna vez un libro relacionado a este tipo de acontecimientos y para el cerebro humano, o sea, lo difícil de todo esto es que para el cerebro humano le cuesta mucho trabajo pensar a futuro. Okay. Porque pensar a futuro, pues realmente viene desde hace, ¿qué te gusta? 2000 años que se crearon las civilizaciones, más o menos como las conocemos ahora, porque antes de eso, tu vida realmente eran 30 años, 15 años, ¿ok? Entonces, te importaba vivir hoy y nada más. Entonces, tu cerebro realmente, el cerebro humano, está condicionado y fue evolucionando para solo pensar en el hoy. ¿Qué vas a comer hoy? Y ya está. Claro. Es muy difícil para el cerebro humano pensar a futuro. Ok. Es bastante difícil. Es algo natural.
sí, por naturaleza le es difícil Ok. al ser humano pensar en el futuro. O sea, si le es difícil al ser humano pensar en mañana, o sea, literal mañana, Ok. 15 días, un mes, un año, cada vez se vuelve más difícil. Cada Ok. vez se vuelve más difícil. Y si le dices a alguien hoy que tienes 20 años, oye, tienes que, de todo tu ingreso mensual, debes de guardar cierta parte para el futuro. Porque hoy eres joven, hoy puedes trabajar, hoy Claro. de cierta manera puedes lograr lo que quieras, ¿no? Pero en el futuro no vas a tener la misma energía, no vas a tener la misma salud, en el futuro no vas a poder trabajar igual, o sea, hoy yo, Claro. por ejemplo, puedo dormir 6 horas y tal vez a la mañana siguiente pues, estoy como nuevo, ¿no? Va a llegar un punto en el que no lo pueda hacer. Ok. Ajá. Entonces, ese pensamiento a largo plazo le cuesta trabajo al ser humano. Es bien difícil. Ok. Estoy casi seguro que un 90% de la población no puede pensar a más de 2 años. Ok. No puede planear a más de 2 años. Hombre, qué fuerte. ¿Y cómo un ser humano va a planear 40 años en su futuro? Es la Claro. población que está enterada, que sabe y conoce, está tratando de hacer algo en el futuro, es muy poca. Claro, si hablamos de una persona de 20 años, tendría que pensar bajo este tema 40 años después. Exacto. Oh, está muy complicado. Bueno, yo creo que sí hay que tocarlo, o bueno, no tocarlo, más bien solo como dejar ahí el tip como, tienes que ponerle un ojo aquí, ¿no? Así es. Creo que es algo interesante también que se redujo de 25 años a 15 años, ¿no? Las semanas se redujeron para tener acceso a tu Afore. Me parece interesante. Lo que no sé si estoy tan de acuerdo es que sigan siendo 60 años para poder retirarte. Mira, actuarialmente esa decisión fue malísima, Ok, muy mala, porque le abres las puertas a personas a retirarse ya ahorita. O sea, es un costo que el gobierno va a tener que afrontar, porque se claro. supone que el proyecto es una ley retroactiva. Tú nos podrás contar mejor qué es una ley retroactiva, pero lo que yo tengo entendido es que entra en vigor y es vigente para todos aquellos que ya están en el modelo. Ya sea el del Ujú. 73 o el del 97, entra en vigor para todos. Eso quiere decir que estás adelantando el poder prolongar ese pasivo que vas a tener con la gente 5 Sí, años. Entonces es una repercusión que el Estado mexicano va a tener inmediato. sí. O sea, una ola de gente se va a empezar a retirar. Sí, yo entiendo que entre más reduzcas esa edad, obviamente va a tener un costo mucho mayor para el Estado. Así es. Y por otro lado, fíjate, por otro lado, Ok, no obstante, o sea, no solo eso, por otro lado, la esperanza de vida cada vez es más alta. claro, Entonces, por un lado, tienes a gente que se está retirando más joven, que deja de trabajar más joven y va a vivir más tiempo. O sea, ese claro. pasivo va a ser más grande. Sí, sí, Entonces, el espectro que tú vas a estar pagando por esa persona como Estado crece. claro. Actualmente esa es una mala decisión. Sí, obviamente en números me hace sentido justamente por eso. Porque si se reduce eso, pues como Estado está muy difícil afrontar eso, ¿no? Pero pasando a un tema Humano. más humano, más personal, está cañón que que te retires a los 60 años, ¿no? Digo, obviamente es muy variable cuánto puedas vivir, pero por ejemplo una persona que lleva 75 años, yo creo que es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de que disfruta, en teoría, sin trabajar, una quinta parte de toda su vida, ¿no? Entonces creo que es algo por ahí que sí me hace ruido. A mí no me gustaría retirarme formalmente porque o bueno, bajo estas Esquema. circunstancias, ¿no? Sí, Sí, claro. Pero mira, creo que ahí entra un poco este tema de la libertad que tenemos. Porque claro. si bien tú puedes planear, que es difícil, o sea, hay que decirlo, porque ya lo dije una vez, pero es importante recalcarlo. Al ser humano le cuesta trabajo pensar a futuro. Eso es algo innegable. Ok, Pero si tú dices hoy dices, yo no quiero trabajar hasta los 65 años, pues hoy tienes que empezar a plantar una semilla que te dé frutos en 20 o en 30 años y entonces puedas decir, ya, aquí con 50 años termino y sí, ya, sí, ¿ok? ok, Pero, digo, es difícil, yo lo sé. O sea, yo teniendo idea de estos números y sabiendo todo esto, a veces me cuesta trabajo afrontar esa verdad y tomar acción hoy y no mañana. Porque así es el ser humano, o sea, está en los genes, o sea, está en el cerebro, sí, así sí, evolucionó el ser humano. Está siguiendo contra la naturaleza, porque la naturaleza no te da esa herramienta, se está siguiendo en contra de la naturaleza.
pero es un esfuerzo que tienes que afrontar, tienes que pagar y empezar a trabajar hoy para no depender de una pensión miserable a los 65 años, hasta Claro. los 65 años. Claro. Entonces tienes que trabajar hoy por lo que quieres, y le chingas Sí, claro. hoy. Sí, eso es muy importante. También creo que, pasando por ejemplo también a números otra vez, es interesante lo que hacen las IAFORES. O sea, nada más como un pequeño paréntesis. Del dinero que tú aportas se va a una Afore. Esta Afore se le da a otra sociedad que se llama CIAFORE. Así es. Y la CIAFORE se encarga de invertir, bueno, tiene múltiples inversiones, ¿no? La idea es que no solo inviertan en una cosa, sino que diversifiquen su portafolio para reducir el riesgo. Así es. Entonces, se estima que alrededor de lo que tú recibes al final, el rendimiento es de 40%. O sea, no es un rendimiento tan bajo. Yo creo que sí es un buen rendimiento. Digo, obviamente son muchos años. Sí. Pero tampoco creo que sea tan malo, ¿no? Digo, lo que sea que cotices, ahí sí dependerá de cada persona. Sí, y que hagas aportaciones voluntarias. Y que hagas buenas aportaciones. Sí. Si tú no te dedicas y no quieres hacer una aportación voluntaria, lo que te espera, y hay que decirlo porque es la cruda realidad, es una pensión miserable. Aún se lleve a cabo la reforma que hoy se presentó, lo que tú quieras, si no haces una aportación voluntaria cada mes con mes, tu pensión es miserable. Sí. Hay que decirlo. Hombre, qué fuerte. Pues hagan varias aportaciones por ahí, de vez en cuando. Entonces, pues sí, el trabajo de las CIAFORES, son 4 CIAFORES. Entonces, dependiendo tu edad, caes dentro de alguna CIAFORE. Entre más estés cerca de tu edad de retiro, o entre tu probabilidad de alcanzar una pensión, o todo eso, el riesgo de esa CIAFORE es menor. Es menor, sí. Entonces tienes menos, ¿cómo decirlo? Menos, lo dijiste hace rato, utilidad, menos rendimiento, exacto. Entre más estés cerca de la edad de retiro, tus rendimientos son menores. Por eso es muy importante hacer aportaciones cuando eres joven. Claro. O sea, hoy que estás recién entrando a trabajar en el mercado, es cuando tienes que hacer más aportaciones, porque es cuando tu dinero más se va a incrementar, porque estás en un régimen con más libertad de invertir, tomando más riesgo. Claramente también se puede perder dinero, y de hecho el último trimestre del año pasado las Afores perdieron cierto dinero, pero es cuando más tienes que invertir para que corras mayor riesgo, que de cualquier modo está controlado, para eso estamos los actuarios, no se preocupen, pero es cuando tienes que correr más riesgos para generar lo más posible. ¿Ok? Creo que ahí entra lo importante, ¿no? Porque es precisamente esa cultura que de jóvenes... Sí, no ¿para te qué? importa. ¿Ahorita para qué? ¿No? ¿Para qué? Sí. Eso va a ser en 40 años. Sí. Pero, güey, no, ya lo tienes que estar haciendo. Claro. Y de nuevo, es contra natura, es difícil, te va a doler, te va a esforzar y vas a decir, no mames, ¿por qué tengo que estar dando hoy el 10% de mi salario si lo puedo gastar en cualquier pendejada? Pero lo tienes que hacer. Claro. Puede empezar con algo tan sencillo como una chela menos cada fin de semana, y del polvo se hace un edificio. Claro, claro, así es. Sí, una chela menos cada fin de semana, pues eso ya son 35 pesos cada fin de semana, 4 fines de semana en un mes, pues ya tienes 140 pesos que estás aportando ahí, y bien lo dijo Einstein, la fuerza más poderosa en el planeta es el interés compuesto. Entonces, pues ese granito que estás aportando hoy, esa semilla que estás sembrando hoy, pues dentro de 40 años vas a tener un poquito más. O sea, eso no te asegura tener ya una pensión hermosa que vas a poder hacer lo que quieras, pero pues ya es ahí un poquito más. Sí, es el fruto de algo bueno. Así es. Otra cosa que hay que mencionar de esta nueva reforma es la comisión que cobran las Afores. Ok. Lo que se planteó es que la comisión se reduzca a menos del 1%, que me parece que el objetivo es 0.7%. Y eso, para que veas, eso sí se me hace una muy buena, ¿cómo decirlo? Una muy buena opción. O sea, eso sí, una estrella se debía de haber hecho. Y de hecho se supone, la comisión que cobran las Afores, desde que se crearon eran altas. ¿Por qué? Porque se crea un nuevo organismo. O sea, literalmente se crea algo totalmente nuevo. Entonces los costos de crear algo pues siempre son elevados. Conforme va pasando el tiempo, pues esos costos se van reduciendo, se van optimizando procesos, se van eficientando las cosas, y pues el objetivo es que la comisión vaya bajando, ¿no? En México, curiosamente, llegó a cierto punto en el que se estancaron. Y ya no bajó. Okay. Entonces es muy bueno que esta reforma proponga reducir esa comisión. Eso sí es muy bueno. Eso es algo que se tenía que hacer, y de hecho se está pegando a estándares internacionales. Entonces
un verdadero aplauso. Eso es algo de lo que se tenía que hacer. Qué bueno que están tomando cartas en el asunto. Y hay que decirlo cuando las cosas se hacen bien. Eso muy bien hecho. Y también hay que decir cuando las cosas se hacen mal. Como bien lo mencioné hace un rato, parece ser que madrugaron a otras instituciones que ya estaban trabajando en proyectos distintos y que realmente favorecían este modelo mucho más. Okay. Uno de ellos es el de la Comisión Interamericana de Seguridad Social, que estaban trabajando o están trabajando en un proyecto que está basado en pilares. Ellos lo llaman así. Entonces, más allá de que sea un modelo de contribución definida, donde al final tú contribuyes y al final de tus días laborales te dicen, ok, contribuiste todo esto a lo largo de tu vida productiva, esto es lo que te toca. Más que eso, se propone un modelo donde tú como tal compres un seguro. Así como compras un seguro de vida, compres un seguro, pero de retiro. Okay. Donde tú te pongas un objetivo o se tenga un objetivo de adquirir un seguro de pensión durante todo tu periodo como trabajador, Sí. aportes para que al final de cuentas, al final de tu ciclo laboral, tengas el monto requerido para acceder a una pensión a través de un seguro. Okay. Ese es como el objetivo. A eso realmente es como el modelo más reciente, lo más nuevo a lo que se quiere, lo que se pretende llegar. Okay. Entonces, en ese sentido, parece ser que se madrugaron a otras instituciones como la comisión que acabo de mencionar. ¿Okay? Y hay que decirlo, parece ser que se están quitando un peso de encima con una movida ágil y pues ya, estamos trabajando. Y ahí está, ¿no? Sí. La intención es lo que importa y se hizo algo. Vámonos, ¿no? Sí. Y otra cosa que hay que mencionar es que estos nuevos modelos son en 4 pilares. Uno de los pilares, obviamente, es el gobierno, que ahí no sé qué tanto realmente debería de intervenir el gobierno, porque como lo dije en un principio, yo estoy más apegado a ideas liberales, pero el gobierno debe de garantizar, según este modelo, el gobierno debe garantizar una base, que hoy en día es la pensión universal, ¿no? La pensión básica universal, que ya se está haciendo. Por otro lado, el gobierno debe de aportar aún más, según este modelo que se plantea, el gobierno debe aportar todavía un poco más a las pensiones, se debe de tener la aportación voluntaria del empleado y un nuevo pilar que se tiene que crear, que es a base de seguros, que es lo que mencionaba, o sea, esto engloba todo. Entonces tú ya tienes por un lado una pensión básica, lo que tú aportas voluntariamente, lo que te aporta el gobierno, que según este modelo debe ser aún más, o sea, aún mayor de lo que se aporta hoy en día el gobierno. Obviamente aquí también tiene que ver el empleado, o sea, digo el empleador, entre los tres, y un seguro. Eso es como lo más reciente, eso es en lo que se está trabajando realmente y es a donde teóricamente algunos países se van a ir dirigiendo, ¿no? Sí. Para garantizar una pensión digna a sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, se requiere, y aún así yo creo que con el modelo que se está creando hoy en día va a requerir sí o sí una reforma fiscal. O sea, bajo este supuesto, ¿esta reforma es un rezago? O sea, ¿estamos reformando algo que ya va a estar en desuso en unos años? Así es. Por eso te digo que parece ser que esto es un madruguete. Parece ser que están haciendo algo, pero realmente estamos volviendo a algo viejo. Se está reformando, sí, pero no se está reformando respecto a la novedad. O sea, no se está innovando. Se está tratando de medio reparar algo que nació muerto. Pero realmente no se está creando algo nuevo. Hombre, qué fuerte. No, ¿y sabes qué es lo preocupante? Que quién sabe cuántos años tengan que pasar otra vez. Por si se llega a instaurar este nuevo modelo dentro del marco normativo mexicano. No sé cuántos años pasan, ¿no? Sí, pasaron 23 años para que se reformara el que nació muerto. Imagínate que se supone ya vino a arreglar todo, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, estamos en una situación donde sí se está tomando cartas en el asunto, sí se está mejorando el panorama, pero parece ser que no es suficiente. Sí, claro. Parece ser que se está tratando de normalizar todo y actualizar, pero no tanto como debería. Hombre, qué impactante noticia. Entonces, vaya dato perturbador. Entonces, hay que tomar en cuenta todo este tipo de cosas y como lo dije, seguramente, miran,
el gobierno de hoy en día, la cuarta T, dijo que no iba a haber nuevos impuestos, cosa que pues ya... Es que ahí es una, pues, no sé si mentira, güey, es como una trampa. O sea, no hay nuevos impuestos, pero hay actualizaciones de los impuestos. Y al final del día son nuevos, ¿no? O sea, los meten dentro del mismo, pero son nuevos, entre comillas. Todo esta nueva carga fiscal que se está tomando ahorita, porque como lo dijimos, a partir de 4 salarios mínimos se va a hacer cargo el empleador. Menos de 4 salarios mínimos se va a hacer cargo el Estado. Ok. Entonces, esto ya está incrementando un pasivo en las arcas públicas. Otro pasivo que se está incrementando son las personas que ahora se redujo las semanas mínimas de cotización y ahora pues ya pueden acceder a una pensión, y obviamente hay personas que lo van a tomar. Y esas personas muy probablemente están dentro del esquema anterior donde el gobierno está pagando las pensiones hoy en día y son pasivo para el gobierno. Seguramente muchas de las personas que ya alcanzarían la edad de pensión gracias a esta reforma, pues van a estar bajo el régimen anterior, la ley del 73. Entonces, el gobierno va a afrontar ese cargo fiscal, ese cargo, ese pasivo con, la población. ¿Okay? Entonces, esto va a desencadenar un gasto aún mayor en pensiones. O sea, si hoy en día el gasto en pensiones ya es enorme para nuestro país, se va a hacer aún más grande. Sí. Aún más grande. Sí, que por ahí hace unos años se venía como un colapso. Así es. El sistema. Sí. Y si de por sí, hoy en día, la carga fiscal que tiene el Estado es muchísima. Tanto que ya se han visto recortes impresionantes en todas las dependencias del gobierno. Imagínate ahora este impacto. Imagínate esto. Sí. ¿Ok? Creo que sí o sí se viene una reforma fiscal. Sí o sí. Ok. O sea, aunque el gobierno haya dicho que no, aunque no va a haber nuevos impuestos y la chingada, muy probablemente de que esta reforma pasar y convertirse en ley, sí o sí creo que va a venir una reforma fiscal. Sí. Sí, lo más seguramente es que sí. Pues no sé. Esto también está complicado. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas implicaciones. Porque si hoy en día ha habido un chingo de recortes para hacer los megaproyectos de este pues tren descarrilado llamado México, pues hay que ver realmente si las arcas públicas alcanzan para todo esto. Sí. Que, híjole, se ve difícil. Sí, digo, las Afores es algo tremendo aquí en México. Creo que representan más o menos como el 15% del PIB. Así es. Entonces sí es un problema muy, muy grueso, sí. Pero bueno, yo creo que hay que ver en qué termina al final del día este proyecto. Hay que ver cómo se va a adecuar precisamente a todo esto. Es lo que a la praxis, sí. Lo que teóricamente se tiene que hacer en las cámaras, ¿no? Así es. Este diálogo que estamos teniendo ahorita, pues obviamente más técnico, con más números. Sí, expertos en la materia y pues a ver qué sale. A ver qué sale. Exacto. Sin embargo, creo que hay que hacer todo este tipo de cosas del conocimiento público y este tipo de conversaciones abren el debate, abren el tema para que todo el mundo pueda opinar y se escuchen voces de todos los sectores del país para tomar la mejor decisión que nos beneficie a todos, ¿no? Claro. En ese sentido, este tipo de diálogos ayudan bastante, contribuyen demasiado a ver el panorama completo y pues que no aplaudan como focas cuando digan algo de este estilo, cuando realmente pues no estamos tomando en cuenta lo más nuevo, ¿no? Sí, claro. Sí, hay que ser objetivos con este tipo de temas. Así es, hay que ser objetivos y pues nada, con esto creo que ya estamos por terminar este podcast. Sí. Espero que les haya gustado. El noveno. El noveno. Gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. Y pues, si quieren que traigamos más temas como estos, donde podamos platicar un poco más acerca de la actualidad y las novedades que están pasando en este hermoso país, porque me encanta este país, pero a veces parece ser un tren descarrilado. Pero si quieren que hablemos más acerca de estos temas, por favor, díganos qué es lo que quieren que hablemos, algún tema que les llame la atención, y pues tenemos aquí a un buen abogado y un actuario que podemos hablar de varios temas, tanto de el marco legal como de ciertos números de mi parte. Entonces,
Sí, cualquier cosa es buena. Al final del día es todo en palabras, entonces... Todo en palabras. Esto es un estuche de monerías. Y siendo esto un estuche de monerías, cuéntanos, ¿qué tenemos en la historia esta semana? Justamente el día 28 de julio de 1859, Ajá. nuestro señor expresidente de México, Benito Juárez, promulgó una ley, la Ley Orgánica del Registro Civil. Ok. Esto surgió por las leyes de reforma, donde se intentaba, se separó a la iglesia del Estado, ¿no? La idea con esta nueva ley era que un registro especializado se encargara de tal cual de todo el estado civil de las personas, ¿no? Ok. Desde matrimonios, nacimientos, divorcios, que en ese caso era como lo nuevo, porque antes no te podías divorciar bajo el régimen de la iglesia, ¿no? Lamentablemente. Sí. Entonces, si existen los matrimonios y los divorcios en México, lo trajo Benito Juárez. Gracias, Benito Juárez. Así es. ¿Tú qué tenemos de esta semana? Tenemos el 26 de julio, pero de 1941. En esa fecha, Franklin Roosevelt decidió hacer un bloqueo económico a Japón. Hay que poner de contexto la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos confiscó todos los bienes japoneses en Estados Unidos y le cerró todo el comercio a Estados Unidos. Hay que decir que Japón es una isla sin petróleo y el 80% del petróleo que ellos estaban ocupando en la guerra provenía de Estados Unidos. Una vez que se llevó a cabo este bloqueo económico, Japón tenía de dos opciones. El petróleo que tenían en sus reservas les iba a durar 1 año y medio en periodo de guerra, así que decidieron atacar Pearl Harbor para mostrar el poderío japonés y que Estados Unidos doblara las manitas y dijera, bueno, ya te vendo petróleo. Cosa que como sabemos sí, no sucedió y eso provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra. Que de hecho Estados Unidos medio provocó eso, o sea, sabía que si le cerraba el grifo de petróleo a Japón, pues se esperaba una respuesta de este estilo y el pretexto de la entrada de Estados Unidos a la guerra. Por otro lado, tenemos también el 26 de julio, pero de 1533, la muerte de Atahualpa. ¿Quién fue Atahualpa? El último emperador inca. La historia de Atahualpa es muy llamativa porque primero Atahualpa tuvo que pelear con su propio hermano por el trono del imperio inca. Una vez que derrotó a su hermano, se encontró con que los españoles estaban invadiendo el Perú. Cuando él estaba entrando victorioso a la ciudad que le había arrebatado a su hermano, fue emboscado por los españoles, lo tuvieron secuestrado y él les dijo que lo liberaran, que apreciaba su vida y que ¿qué querían? Los españoles les dijeron oro y Atahualpa les dijo, muéstrame tu bóveda más grande, te la llenaré de oro al siguiente día. Los españoles lo llevaron a una bóveda inmensa y al siguiente día Atahualpa llamó a ciertos súbditos y al siguiente día la bóveda estaba llena de oro. No obstante de este rescate, porque realmente fue un rescate, fue un secuestro lo que sufrió Atahualpa, lo asesinaron inculpándole herejía, ciertos crímenes por ahí medio extraños y fue condenado a la horca, no antes de bautizarlo como Francisco. Entonces Atahualpa murió ese día y fue esto el inicio de una por ahí leyenda que se creía de una ciudad dorada que se conoce como el Oro, donde las ciudades estaban revestidas de oro y todo era oro, porque Atahualpa les llenó una bóveda inmensa de oro. De ahí la idea de un lugar mítico que está repleto de oro. Así es. Pues a lo mejor es Tlaxcala o no sé dónde. Son los aretes y eso. Bueno, pues te llamas Francisco Paco, pues está ahí medio interesante el asunto. Otra cosa que me gustaría mencionarles es que, como saben, iniciamos un proyecto aquí donde Miguel me dio unas monedas de oro, de chocolate, claro. Y el objetivo del proyecto era intercambiarlas por objetos. Esta semana tuvimos el primer intercambio. Así que pues vamos en buen camino. Tuvimos por ahí varios artefactos, varios artilugios, unos aretes y otras cosillas. Como dices. Si quieren enterarse más al respecto de este proyecto que estamos desarrollando, vayan al Instagram, todo en palabras podcast, para ver cuáles son los artefactos que conseguimos. Y pues si están interesados en alguno de ellos, hay que mencionarlo. Manda mensajito.
Y yo voy hasta donde ustedes se encuentren, hasta el fin del universo, con tal de lograr un trueque, un intercambio. Así es. Pues bueno, creo que ya es todo por hoy. Sería todo por hoy. Que está muy bien. ¿Alguna duda, comentario acerca de lo que estamos planteando? Si quieren que hablemos más profundamente de este tema, ahí está la caja de comentarios en YouTube. Y si lo están escuchando desde Spotify, pues estamos en Facebook, todo en Palabras Podcast, en Instagram, todo en Palabras Podcast, YouTube, todo en Palabras Podcast. Entonces, pues, todos lados. Medios para comunicarse con nosotros no hacen falta. Así es. Así que pues esperamos sus comentarios y pues bueno, hasta luego. Bye.